¿Y si el primer engaño de la humanidad hubiera venido de un simple susurro? En el absoluto silencio del Edén, donde los ríos reflejaban la perfección y los árboles llevaban frutos de vida eterna, algo se movía entre sombras y susurros. No era visible, ni necesitaba serlo. Su presencia se insinuaba en los gestos, las miradas, los pensamientos aún puros e ingenuos. Cada instante parecía cargar una tensión imperceptible, como si toda la eternidad contuviera la respiración, esperando lo que estaba por venir. Una voz suave recorría el aire, casi imperceptible, cargada de promesas que desafiaban el orden divino. Conocimiento prohibido, libertad más allá de lo permitido, poder que parecía tocar a los mismos dioses. Era la serpiente, inteligente, paciente y seductora, que no atacaba, no exigía, simplemente hablaba, y en cada palabra llevaba intención, cada pausa estaba cargada de expectativa. Observaba al hombre y la mujer caminar entre árboles que ofrecían todo, pero aún no les daban nada más que inocencia. Cada susurro era una semilla de duda, una invitación silenciosa a mirar más allá de lo permitido, a cuestionar el orden perfecto que los rodeaba. La curiosidad comenzó a germinar, casi sin que ellos lo notaran. Una mirada se demoró en un árbol más alto. Una mano vaciló frente a un fruto que parecía más seductor que los demás. El simple susurro de la serpiente empezaba a cambiar la percepción del mundo, transformando la armonía en una red de elecciones y consecuencias invisibles. El primer engaño vino de la boca de una serpiente, un susurro que resonaría a lo largo de los siglos, siguiendo a la humanidad en cada decisión, en cada deseo, en cada momento de orgullo o curiosidad maliciosa. En ese instante silencioso, el Edén parecía perfecto, pero la perfección ya estaba marcada, sin truenos, sin alarde, solo una sombra que crecía entre los inocentes y un silencio pesado que presagiaba la primera rebelión de la humanidad. Cada detalle del jardín comenzaba a adquirir un nuevo significado. El viento que movía las hojas parecía llevar preguntas prohibidas. El canto de los pájaros escondía advertencias ignoradas. El Edén ya no era solo un lugar de armonía, se convertía en un escenario de decisiones que cambiarían para siempre el destino de la humanidad. Y la serpiente permanecía, paciente, esperando, sabiendo que bastaba una sola vacilación para que todo se transformara. El hombre y la mujer caminaban por el Edén, envueltos en una armonía que parecía absoluta, inmutable, eterna. Cada árbol llevaba frutos de colores y aromas que evocaban plenitud. Cada río reflejaba la luz del sol como espejos líquidos, y el canto de los pájaros llenaba el aire con una melodía serena. Todo parecía perfecto, pero la perfección nunca revela toda la verdad. Entre esa calma y belleza se movía una presencia silenciosa, invisible, pero profundamente sentida. La serpiente estaba allí, no se mostraba, no necesitaba hacerlo. Su existencia se insinuaba en la brisa que movía las hojas, en el eco lejano de los pájaros, en la vacilación de un paso humano. Cada detalle del Edén se convertía en instrumento de su sutil control, cada gesto de la creación, una oportunidad de sembrar duda. No necesitaba atacar, no necesitaba levantar la voz. Bastaba con existir, silenciosa y paciente, para que su influencia empezara a infiltrarse en la mente de los primeros humanos. La paciencia era su mayor arma. Cada instante era un hilo, delicado, invisible, pero cargado de intención. La serpiente sabía exactamente cuándo provocar curiosidad, cuándo sugerir sin presionar, cuándo dejar que el silencio hablara más fuerte que cualquier palabra. Una simple mirada a un árbol, una vacilación al tocar un fruto, un pensamiento que antes parecería irrelevante. Todo era terreno fértil para que la duda creciera. La primera pregunta surgió como una brisa tenue, casi imperceptible. ¿Por qué algunos árboles son prohibidos? ¿Por qué hay algo que no puedo tocar o conocer? La serpiente no necesitaba responder.
Solo dejaba que la pregunta flotara, invisible, en el aire, como una semilla esperando germinar. Eva y Adán, aún inmersos en la inocencia, sentían una fascinación que no sabían nombrar, una atracción silenciosa que los empujaba más allá de lo que conocían. Cada paso por el Edén se convirtió en una danza delicada entre curiosidad y cautela. El fruto prohibido, antes solo un árbol más entre tantos, comenzaba a cargar simbolismos ocultos: poder, conocimiento, desafío al orden establecido. La mente humana, aún pura, empezaba a abrirse a posibilidades que nunca antes había imaginado. Una simple mirada al fruto, un pensamiento sobre lo que podría haber más allá de lo permitido, una sensación de deseo que parecía venir de dentro y no de fuera. La serpiente observaba, invisible, su placer silencioso, creciendo con cada vacilación, con cada pensamiento que se desplegaba como pétalos de una flor desconocida. Era maestra de la sutileza, conocedora de las fragilidades humanas, incluso antes de que surgieran. Sus intenciones eran claras, pero camufladas en dulzura y paciencia. No había fuerza, no había amenaza, solo la promesa silenciosa de que había algo más allá de lo que les había sido dado. El viento que pasaba entre los árboles parecía llevar preguntas prohibidas. El canto de los pájaros sonaba diferente, como si cada nota fuera una sugerencia. Cada aroma, cada luz, cada detalle del Edén parecía diseñado para hacer irresistible aquello que antes era inalcanzable. La inocencia humana comenzó a vacilar. Un simple toque, una vacilación, una mirada prolongada, y la duda, silenciosa, comenzó a crecer dentro de ellos. La serpiente no hablaba en voz alta, pero su efecto era profundo. Cada pensamiento que cruzaba la mente de Eva y Adán era suavemente moldeado, dirigido, manipulado. Despertaba curiosidad donde antes solo había aceptación, deseo donde antes había contentamiento, y duda donde antes había confianza plena. Cada paso por el Edén ya no era solo un paseo, era una aproximación lenta hacia la transformación, un movimiento sutil hacia lo desconocido. Y así, sin alarde, sin presión, sin señal de violencia, la serpiente comenzaba a vencer. El Edén, que parecía seguro y eterno, mostraba su vulnerabilidad. No por fuerza, no por imposición, sino por el arte del susurro, de la sugerencia, de la paciencia calculada. Cada vacilación, cada pensamiento que cruzaba la mente humana, cada curiosidad despertada, era parte de un plan silencioso, casi imperceptible, que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El primer engaño no necesitaba truenos ni gritos. Bastaba con existir, sutil e invisible, penetrando en la mente, moldeando la percepción, preparando el terreno para el acto que aún estaba por venir. La serpiente permanecía, paciente, eterna, observando el surgimiento de la primera duda, del primer cuestionamiento que abriría la puerta a la transgresión. Y en el corazón humano una chispa silenciosa comenzaba a arder, lista para crecer en llama, presagiando lo que el Edén jamás olvidaría: la primera rebelión, iniciada por un simple susurro. La duda que había nacido lentamente en el corazón humano ahora crecía silenciosa, pero poderosa. Cada paso por el Edén parecía cargado de tensión invisible, como si el propio aire conspirara contra la inocencia recién descubierta. La serpiente, paciente e invisible, no necesitaba moverse ni mostrarse. Su presencia se sentía en cada gesto, en cada vacilación, en cada pensamiento que surgía sin que Adán o Eva lo notaran. No necesitaba forzar, bastaba con existir, y el mundo comenzaba a transformarse bajo su influencia sutil. El susurro de la serpiente no era audible, pero penetraba más profundamente que cualquier voz. Era un llamado interno, una música distante, un toque invisible que despertaba curiosidad y deseo. Cada pensamiento que cruzaba la mente de Eva parecía moldeado por su presencia.
cada sensación de fascinación o duda cuidadosamente guiada. Ofrecía libertad y conocimiento sin riesgo aparente, prometía poder y autonomía sin mostrar el precio que vendría junto, y cuanto más silenciosa y paciente era su aproximación, más irresistible se volvía. Eva comenzó a percibir el fruto prohibido de manera diferente. Antes, solo otro árbol más entre tantos, ahora parecía irradiar su propia luz, cargada de misterio y promesa. Su corteza, sus colores, su aroma, todo evocaba una fascinación que iba más allá de la simple curiosidad. Era como si el árbol llamara directamente a su mente: tócame, pruébame, conoce lo oculto. Y la serpiente estaba allí, invisible, sonriendo con la precisión de un maestro, sabiendo que cada chispa de deseo que nacía en el corazón humano la acercaba a su objetivo. Adán, aunque presente junto a Eva, aún permanecía envuelto en inocencia, ajeno al profundo impacto del susurro. Pero incluso él comenzaba a sentir la tensión invisible en el aire. Cada paso por el Edén llevaba consigo una sensación de expectativa, como si todo el mundo contuviera la respiración. Lo que parecía un simple jardín empezaba a convertirse en un escenario de elecciones ocultas, pensamientos que nunca habían surgido, voluntades aún no despertadas. La serpiente intensificaba su influencia, pero siempre con sutileza. Insinuaba, provocaba, sugería de maneras que nadie podía percibir conscientemente. La obediencia al orden divino comenzaba a parecer limitada. La libertad que parecía imposible se convertía en un deseo irresistible. Cada vacilación de Eva, cada mirada prolongada al árbol, cada pregunta silenciosa en su mente, era alimentada y moldeada por la presencia invisible de la serpiente. La naturaleza alrededor parecía conspirar con ella. El viento que movía las hojas llevaba la sensación de posibilidad prohibida. Los pájaros cantaban con un tono más seductor, e incluso la luz del sol parecía destacar el fruto como algo distinto de todos los demás. Todo en el Edén, sin que los humanos lo percibieran, comenzaba a señalar ese árbol, ese momento, y la serpiente conducía la escena como un director invisible. Cada pensamiento de Eva la acercaba a lo prohibido. Se preguntaba qué sucedería si probara, si tocara, si desafiara el orden divino. Cada duda se transformaba lentamente en fascinación, cada vacilación en una curiosidad ardiente. La serpiente no ofrecía respuestas, solo posibilidades. No amenazaba, solo atraía. No forzaba, solo abría puertas hacia lo que antes parecía inalcanzable. Adán comenzaba a notar el cambio en la mirada de Eva, la intensidad silenciosa que surgía en cada gesto de ella. Pero la comprensión aún no llegaba. Sentía, sin entender completamente, que algo estaba por suceder. Y la serpiente continuaba, paciente, invisible, alimentando cada chispa de deseo y curiosidad, moldeando con precisión impecable lo que vendría después. La tensión en el Edén alcanzaba niveles casi palpables. La inocencia todavía permanecía, pero frágil, como vidrio a punto de romperse. La serpiente no necesitaba apresurar nada. El tiempo trabajaba a su favor. Cada momento, cada paso, cada pensamiento acercaba a Eva y Adán a una decisión que lo cambiaría todo. Y, lentamente, el susurro invisible de la serpiente transformaba la curiosidad en fascinación, la fascinación en voluntad, y la voluntad en casi una necesidad de conocer lo prohibido. Así el Edén, que antes parecía un lugar seguro y eterno, se convertía en escenario de una tensión invisible e irresistible. El fruto prohibido, silencioso en su árbol, ya no era solo fruto, era símbolo de conocimiento, poder, libertad, desafío. Y la serpiente permanecía paciente e invisible, esperando el instante exacto en que la curiosidad se convertiría en deseo, y el deseo en la primera elección humana. El primer acto de desobediencia aún no había ocurrido, pero la semilla estaba plantada.
La inocencia comenzaba a disolverse y la conciencia humana ya sentía el peso de lo que estaba por venir. Y en ese susurro invisible, en la paciencia silenciosa, en la seducción irresistible, la serpiente guiaba cada paso, cada pensamiento, cada deseo. El primer engaño se acercaba, cargado de promesas y peligro, listo para cambiar para siempre el destino de la humanidad. El Edén parecía susurrar a su alrededor. Cada árbol, cada sombra, cada rayo de luz intensificaba la sensación de que algo más grande se aproximaba. El aire cargaba un peso invisible, como si el propio tiempo se hubiera desacelerado para contemplar la decisión que estaba por tomarse. Cada paso de Eva se volvía consciente, casi vacilante, y aún así, inevitablemente, atraído por el fruto prohibido. Su corazón latía más rápido, mezclando miedo y fascinación, una sensación inédita y abrumadora que consumía su inocencia sin que ella lo percibiera. La serpiente permanecía invisible, pero su presencia era palpable en cada pensamiento, en cada deseo que surgía en la mente de Eva. No había prisa, no había amenaza. Era paciente y calculadora, sabiendo que la curiosidad y la duda humanas eran sus aliadas más poderosas. Cada pensamiento silencioso de Eva era cuidadosamente guiado, cada vacilación moldeada en fascinación, cada deseo alimentado por promesas sutiles que solo podían comprenderse a través del susurro invisible que resonaba en su mente. Puedes conocer todo lo que siempre has deseado, puedes ver lo oculto, puedes ser como Dios. Eva miró el fruto prohibido y sintió un magnetismo que iba más allá de lo físico. No era solo su apariencia o aroma, era algo dentro de ella, una atracción espiritual y mental que parecía llamarla directamente. Cada detalle del árbol parecía haber sido colocado para seducir. Cada color y curva del fruto hablaba silenciosamente a su mente. Tócame, pruébame, descubre lo oculto. La vacilación inicial comenzó a disiparse, reemplazada por una fascinación casi irresistible, una sensación de que allí residía un poder capaz de cambiarlo todo. Adán estaba a su lado, aún inmerso en la inocencia, pero sintiendo la creciente tensión, percibía que algo era diferente, algo que no podía comprender plenamente. La atmósfera cargada del Edén, el peso silencioso de la elección inminente, la energía invisible que parecía vibrar alrededor del fruto, todo indicaba que la perfección del jardín estaba a punto de romperse. Pero su mente aún estaba envuelta en confianza e inocencia, incapaz de comprender la profundidad de lo que se desplegaba ante sus ojos. La serpiente intensificaba su influencia con absoluta sutileza. Cada sugerencia era una flecha invisible, cada silencio una trampa para la mente. No ofrecía respuestas, sino posibilidades, libertad, conocimiento, poder. Cada idea prohibida se volvía atractiva. Cada pensamiento cuestionador se transformaba en deseo ardiente. Eva sentía cómo su propio corazón y mente cambiaban, como si un velo se hubiera retirado de su percepción, permitiéndole ver más allá de lo que jamás podría imaginar. El tiempo parecía alargarse, cada instante parecía durar eternidades. Cada sonido del jardín, el canto de los pájaros, el susurro de las hojas, el murmullo distante del agua, parecía conspirar para hacerlo prohibido irresistible. El árbol no era solo un objeto físico, era un símbolo cargado de poder, un faro que llamaba a la transgresión, un portal hacia el conocimiento que la serpiente prometía sin revelar su precio. Eva extendió la mano, dudó y sintió una corriente de energía recorrer su cuerpo. Era miedo y deseo al mismo tiempo, confusión y claridad entrelazadas, una sensación de que todo en el Edén esperaba ese momento. El toque de la corteza del fruto provocó una ola de fascinación y entendimiento, una percepción súbita de que su mente estaba a punto de descubrir algo que cambiaría todo. Y, en ese instante, la serpiente estaba allí, invisible,
paciente, observando cómo la tensión se transformaba en decisión, el deseo en acción. Cada fibra de la mente de Eva estaba orientada hacia lo prohibido, y aun cuando parte de su inocencia luchaba por resistir, la curiosidad y el fascinación se volvían irresistibles. Ella imaginaba qué sucedería si probara el fruto, qué cambios surgirían en su conciencia, qué poder podría alcanzar. La serpiente, silenciosa, alimentaba cada pensamiento, cada emoción, cada chispa de deseo, guiándola de manera imperceptible, como un maestro invisible. El Edén, perfecto y eterno, parecía observar, silencioso y atento. Cada detalle del jardín reforzaba la seducción, el brillo de las hojas, la suavidad de la luz, la armonía de los sonidos. Todo conspiraba para convertir el simple acto de extender la mano en una elección de magnitud eterna. Y en ese instante, Eva sintió que no había retorno. El momento de decisión estaba cerca, y la primera rebelión de la humanidad se acercaba con pasos silenciosos, guiada por la seducción perfecta de la serpiente. El primer contacto con la transgresión estaba a punto de suceder. La inocencia humana se fragmentaba lentamente, reemplazada por una percepción nueva e inquietante, cargada de posibilidades, deseos y elecciones prohibidas. Y la serpiente permanecía invisible, eterna y paciente, sabiendo que cada vacilación, cada pensamiento, cada latido del corazón de Eva la acercaba al acto que cambiaría para siempre el destino de la humanidad. El Edén parecía contener la respiración, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el momento que estaba por ocurrir. Cada detalle a su alrededor, la luz filtrándose entre las hojas, el canto distante de los pájaros, el suave aroma de las flores, parecía amplificar la tensión y fascinación que emanaba del fruto prohibido. Eva sostenía la fruta en sus manos, sintiendo su peso, su textura y la energía casi palpable que parecía irradiar de ella. Su corazón latía más rápido que nunca, mezclando miedo, deseo, fascinación y una sensación inédita de poder que atravesaba su cuerpo y mente. La serpiente estaba presente, invisible, pero completamente envolvente. No había necesidad de palabras audibles. Su susurro invisible penetraba en la mente de Eva, tocando cada punto de curiosidad y deseo. Cada vacilación era cuidadosamente guiada, cada pensamiento de duda transformado en fascinación, cada chispa de curiosidad alimentada de forma irresistible. Lo que la serpiente ofrecía no era solo conocimiento, sino libertad. Libertad para conocer, desafiar, trascender los límites que hasta entonces parecían infranqueables. Eva miró el fruto y a Adán, y por un instante dudó. Una parte de ella quería obedecer, preservar la inocencia, mantener la armonía que había conocido. Pero otra parte, intensa y abrumadora, clamaba por experimentar, por conocer, por alcanzar algo más allá de lo permitido. Era una sensación que ardía por dentro, una tensión que parecía atravesar cada fibra de su ser. La curiosidad, que antes era un leve susurro, ahora crecía como fuego, imposible de ignorar. Acercó el fruto a su boca, dudando solo por un instante que parecía durar una eternidad. El contacto con el fruto provocó una ola de sensaciones indescriptibles, sabor dulce y complejo, aroma cargado de misterio y poder, una percepción súbita del mundo antes inaccesible. Cada mordida expandió su conciencia, trayendo simultáneamente fascinación y terror, placer y culpa. La inocencia se fragmentaba con cada nueva sensación, cada pensamiento que se revelaba, cada chispa de entendimiento que atravesaba su mente. Adán, a su lado, observaba impotente. Sentía el cambio, percibía la creciente tensión y la silenciosa transformación que ocurría ante sus ojos. El orden del Edén, perfecto e inmaculado, comenzaba a deshacerse. El susurro de la serpiente ahora se insinuaba también en su conciencia, no tan intenso como en Eva, pero suficiente para despertar duda y curiosidad.
Percibía que algo irreversible había sucedido, pero aún no comprendía la profundidad de la transgresión. La serpiente, invisible, continuaba su obra. Cada vacilación, cada pensamiento y cada emoción eran cuidadosamente cultivados. No necesitaba apresurar nada. La paciencia era su arma más poderosa. Cada latido del corazón de Eva, cada suspiro contenido, cada sensación de miedo o deseo, todo era alimentado por el susurro invisible que transformaba la curiosidad en fascinación y la fascinación en necesidad. El tiempo en el Edén parecía expandirse. Los segundos se alargaban en eternidades. Cada sonido, el susurro de las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo distante del agua, parecía conspirar para hacer irresistible lo prohibido. El árbol ya no era solo un árbol, era un símbolo de poder, de conocimiento, de desafío, y cada gesto de Eva, cada respiración, la acercaba a la plena conciencia de su nueva realidad. La inocencia estaba irremediablemente rota. El efecto sobre Eva era tanto físico como espiritual. Sentía su cuerpo recorrido por una energía desconocida, una percepción de poder que mezclaba fascinación, miedo y éxtasis. Su mente se expandía, revelando secretos y posibilidades que antes eran inimaginables, pero al mismo tiempo trayendo la dolorosa conciencia de que nada volvería a ser como antes. Había cruzado un límite que nunca podría deshacerse. Adán, incluso antes de tocar el fruto, sintió el impacto del acto de Eva. El Edén, que hasta entonces parecía perfecto e inmutable, ahora estaba marcado por la transgresión. El mundo cargaba una nueva tensión, una sombra invisible que se había asentado sobre todo. La inocencia se fragmentaba y la conciencia humana despertaba a la dimensión del conocimiento y la culpa, bajo la influencia sutil pero poderosa de la serpiente. La serpiente, paciente y triunfante, permanecía invisible. No necesitó usar fuerza o amenaza. Su obra estaba completa mediante la seducción, el susurro invisible y la precisión de su manipulación. El primer acto de desobediencia había ocurrido, silencioso, profundo e irrevocable. El Edén nunca sería el mismo. Cada sonido, cada luz, cada sombra, ahora llevaba el peso de la transgresión y de la conciencia humana despertando al bien y al mal. Eva sentía la transformación en sí misma, poder, comprensión, fascinación, miedo y culpa entrelazados en su mente y corazón. El simple acto de probar el fruto no era solo físico, era espiritual, mental y emocional. Se abría ante ella un nuevo mundo de elecciones y consecuencias y nada podría borrar lo que se había hecho. Adán, observando, sentía la responsabilidad y el peso de lo desconocido acercándose. La semilla de la primera rebelión finalmente germinaba en el corazón humano. El Edén, silencioso y perfecto durante tanto tiempo, ahora llevaba la marca de la transgresión. La inocencia estaba rota, el orden alterado, y la serpiente, invisible y eterna, permanecía allí, satisfecha, sabiendo que cada vacilación, cada pensamiento, cada impulso de Eva había cumplido su propósito. El primer susurro se había transformado en acción, y la humanidad jamás sería la misma. El Edén, antes pleno y silencioso, ahora parecía diferente. El aire estaba cargado, pesado con la conciencia recién descubierta, como si el propio mundo hubiera sentido la ruptura del orden perfecto. Cada detalle a su alrededor, la luz filtrando entre las hojas, el canto de los pájaros, el murmullo de los ríos, parecía resonar con el peso de la transgresión. Eva sostenía el fruto que ya había probado, sintiendo la energía que aún vibraba en su mente, mezclando fascinación, miedo, arrepentimiento y la dolorosa conciencia de lo que había hecho. Miró a Adán, y por un momento el silencio entre ellos se volvió ensordecedor.
Ya no era tranquilidad, era tensión, expectativa y reconocimiento de lo que se había perdido. La perfección del Edén parecía deshacerse en pequeñas grietas, sombras que crecían silenciosas, cargadas de significado. La inocencia que antes llenaba cada respiro, ahora se fragmentaba, dejando espacio para la comprensión de lo prohibido y para el peso de la elección humana. La serpiente, invisible y paciente, permanecía cerca, observando cada gesto, cada pensamiento y cada emoción. Su presencia no necesitaba ser física, estaba en la mente, en el corazón, en el aire alrededor. Cada vacilación de Eva, cada sombra de duda o fascinación era cuidadosamente cultivada. El susurro invisible que la guió hasta el fruto ahora dejaba huellas más profundas: miedo, culpa, percepción del mal y conciencia de la pérdida. El miedo comenzó a crecer en Eva casi de forma física. Sentía una extraña sensación de vulnerabilidad, como si todo el Edén se hubiera transformado a su alrededor. Cada sombra parecía más densa, cada sonido más intenso, cada rayo de luz más penetrante. El conocimiento recién adquirido traía fascinación, pero también el peso de la responsabilidad, la conciencia de que habían cruzado un límite que jamás podría deshacerse. La inocencia estaba rota y el mundo que antes parecía seguro ahora era complejo, incierto, cargado de elecciones y consecuencias. Adán, observando, sentía que el cambio también se extendía a él. Aún no había probado el fruto, pero la conciencia de lo ocurrido comenzaba a germinar en su mente. La tensión entre el orden del Edén y la transgresión recién cometida se volvía insoportable. Percibió que algo invisible había tocado la realidad, que el mundo que conocían ahora poseía capas de peligro, deseo y conocimiento que antes eran desconocidas. Cada detalle del jardín, la luz, el viento, el aroma de los árboles, ahora parecía recordarles que nada sería como antes. La culpa y el miedo no eran solo pensamientos, eran sentimientos espirituales y físicos que invadían cada célula. Eva sentía su cuerpo recorrido por escalofríos, su mente inundada por una mezcla de deseo, fascinación y pesar. El placer del conocimiento venía acompañado de dolor, la conciencia de la transgresión, la percepción de que habían desobedecido, la noción de que la armonía perfecta había sido rota. El Edén, que antes era hogar y refugio seguro, ahora se convertía en escenario de reflexión, arrepentimiento y miedo, donde cada sonido, cada luz y cada sombra recordaba que habían cruzado un límite irreversible. La serpiente, invisible y eterna, permanecía como testigo silencioso, satisfecha con su obra. No había necesidad de fuerza. Cada gesto, cada pensamiento, cada vacilación humana había cumplido su propósito. El primer acto de desobediencia, sutil, silencioso y profundo, se había transformado en realidad, y el mundo llevaría para siempre la marca de ese momento. El impacto psicológico y espiritual se intensificaba. Eva sentía el fascinación y el terror coexistir dentro de ella. Cada latido de su corazón recordaba que ahora poseía conocimiento del bien y del mal, pero también conciencia del peso de sus elecciones. Adán, sintiendo el cambio, aún buscaba comprender, pero ya no podía permanecer inocente. La semilla de la duda, del deseo y de la conciencia estaba plantada en su mente, lista para germinar en el siguiente paso. El Edén, silencioso y antes perfecto, ahora cargaba cicatrices invisibles. Cada rincón del jardín parecía reflejar la fragilidad del orden que había sido roto. La luz parecía más penetrante, el viento más frío y las sombras más largas, recordando que la inocencia se había perdido y que la humanidad ahora caminaba hacia un nuevo conocimiento, lleno de elecciones, consecuencias y responsabilidad. Y así, la primera rebelión de la humanidad se consolidaba, silenciosa, profunda, irrevocable.
La serpiente había cumplido su propósito, guiando la curiosidad, el deseo y la decisión humana. El Edén jamás sería el mismo. La conciencia de la culpa, del miedo, del poder recién descubierto y de la pérdida de la inocencia marcaba el inicio de una nueva era, cargada de luz y sombra, bien y mal, conocimiento y responsabilidad. Eva y Adán, ahora conscientes de lo que habían hecho, sentían el peso del acto en cada respiración, cada pensamiento y cada movimiento. La serpiente, eterna e invisible, permanecía allí, satisfecha, sabiendo que la humanidad había dado el primer paso hacia la caída y que ese instante resonaría a lo largo de toda la historia. El Edén estaba cambiado, los humanos despertos, y el mundo jamás volvería a la simplicidad de la inocencia perdida. El Edén jamás sería el mismo. El silencio que antes envolvía el jardín ahora cargaba el peso de la transgresión, de la conciencia despierta y de la inocencia perdida. Cada sombra parecía más larga, cada sonido más intenso, cada rayo de luz revelando el contraste entre lo que era y lo que ahora se había convertido. Eva y Adán, tocados por el conocimiento prohibido, sentían la nueva realidad pulsar en sus mentes y corazones. El bien y el mal se habían vuelto tangibles y la responsabilidad por sus elecciones ahora era ineludible. La serpiente, invisible y eterna, permanecía como testigo silencioso de todo. No necesitó luchar, amenazar o forzar. Su obra estaba completa. Cada susurro, cada sugerencia, cada chispa de deseo había cumplido su propósito. El primer engaño se había transformado en acción y la humanidad jamás sería la misma. Lo que comenzó como un susurro en el Edén se convirtió en el recuerdo eterno de que el conocimiento, el poder y la elección siempre vienen acompañados de consecuencia. Cada decisión que tomamos, cada tentación que sentimos, lleva la marca de la serpiente, esa fuerza invisible que nos desafía, nos seduce y nos despierta a lo que antes estaba prohibido. Y así, el Edén se convirtió no solo en un jardín de belleza, sino en un escenario de conciencia y desafío. Un recordatorio de que la libertad trae consigo responsabilidad, que el deseo puede conducir a la caída y que cada acción humana lleva un peso que resuena a lo largo de toda la existencia. La serpiente sigue susurrando, invisible, esperando pacientemente a aquellos que se atreven a escuchar. Si sentiste el peso de esta historia, la tensión de este susurro y la seducción invisible de la serpiente, suscríbete al canal para seguir más historias como esta. Dale like si esta narrativa despertó tu curiosidad y comenta abajo qué harías si estuvieras en el Edén frente a la elección que cambió a la humanidad. Cada historia, cada susurro, cada secreto aún espera ser descubierto y tú puedes ser parte de este viaje. El Edén está allí, silencioso, oscuro y lleno de secretos. La serpiente susurra, la elección es tuya.